Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular y lleno de energía. Hoy, como ya habrán notado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que toca fibras sensibles, un tema que nos transporta a un momento clave en la historia de las series turcas y en el corazón de millones de fans, el adiós de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, hoy vamos a hablar de ese momento agridulce, de esa despedida que marcó un antes y un después, de ese adiós en el aeropuerto que dio la vuelta al mundo y que, a día de hoy, sigue generando emociones. Preparaos porque vamos a viajar en el tiempo, a revivir ese encuentro, a analizar las miradas, las lágrimas, los silencios y, sobre todo, la magia que rodeaba a esta pareja. ¿Están listos para el viaje? Pues abróchense los cinturones porque este vídeo va a estar lleno de recuerdos y nostalgia. Y como siempre, si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ningún vídeo nuevo. Es gratis y además así formamos parte de esta gran comunidad. Y ahora sí, comencemos con el vídeo. Para comprender la magnitud de ese adiós, es fundamental que nos remontemos a los orígenes de este fenómeno. Tenemos que retroceder en el tiempo hasta el momento en que Erkenzicus, o pájaro soñador, llegó a nuestras vidas. ¿Quién no recuerda esa serie? ¿Quién no se enamoró de la historia de Sanem y Can? Esa comedia romántica llena de frescura, humor y sobre todo, mucho amor, nos conquistó a todos. Fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La serie nos presentaba a Demet Özdemir en el papel de Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, y a Can Yaman como Can, un fotógrafo de renombre, guapo y misterioso. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y nos hacía creer en el amor verdadero. Sus miradas cómplices, sus sonrisas, sus roces, todo era perfecto. La serie nos regaló momentos inolvidables, escenas que nos hicieron reír a carcajadas y suspirar de emoción. Pero Erkenzicus no solo fue un éxito por su historia, sino también por la interpretación de sus protagonistas. Demet y Can brillaron con luz propia, demostrando un talento excepcional. Supieron interpretar a sus personajes a la perfección, transmitiendo emociones y conectando con el público de una manera única. La serie se convirtió en un fenómeno, y las fans se enamoraron perdidamente de la pareja. Comenzaron a seguir cada paso que daban, a analizar cada foto, cada vídeo, cada gesto. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de deseos. Querían que el amor de Sanem y Can traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y, ¿saben qué? Las especulaciones no eran infundadas. Durante la grabación de la serie, empezaron a circular rumores sobre un posible romance entre Demet y Can. Los medios de comunicación, las revistas, los programas de televisión, todos hablaban de ellos. Se les veía juntos fuera del rodaje, compartiendo momentos, riendo, disfrutando de su compañía. Las fotos y los vídeos que se filtraban a las redes sociales solo alimentaban los rumores. Las fans, por supuesto, enloquecieron. Soñaban con que su amor fuera real, con que su historia de amor se extendiera más allá de la pantalla. Y en ese momento parecía que sus deseos podrían hacerse realidad. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, las risas compartidas, todo apuntaba a una posible relación. La química entre ellos era palpable, y los fans no podían evitar soñar con un final feliz para sus ídolos. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son como uno quiere. Erkenzicus llegó a su fin, y con él, la posibilidad de ver a Demet y Can juntos en la pantalla. Los fans, aunque tristes por el final de la serie, esperaban con ansias ver qué les depararía el futuro a sus ídolos. ¿Qué pasaría con su relación? ¿Seguirían juntos? ¿Confirmarían su romance? La incertidumbre era grande. Y fue entonces cuando llegó ese momento del adiós en el aeropuerto. Un momento que sin duda marcó un antes y un después. Las imágenes de ese día dieron la vuelta al mundo. Se convirtieron en un símbolo de un amor que tal vez no pudo ser. Las fotos y los vídeos de ese día son impactantes. Demet con lágrimas en los ojos despidiéndose de Can. Un abrazo largo y apretado, un beso en la mejilla, una mirada que lo decía todo. Era evidente que la situación era difícil, que la despedida era dolorosa. La prensa, los paparazzi y los fans todos fueron testigos de ese momento agridulce. ¿Qué pasó exactamente ese día? ¿Por qué esa despedida?
¿Qué significó para ellos? La verdad no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que era la despedida de un rodaje, pero también parecía la despedida de algo más, de una etapa, de un sentimiento, de una historia que al menos para algunos, había trascendido la ficción. Las imágenes hablan por sí solas. Se ve a Demet visiblemente emocionada. Tratando de controlar las lágrimas. Su rostro refleja tristeza, pero también resignación. Khan por su parte parece sereno, pero en sus ojos se puede adivinar la tristeza y la melancolía. El abrazo es largo, intenso, un abrazo que dice más que 1000 palabras. Un abrazo que transmite cariño, afecto y quizás un adiós. Después de ese momento, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó en su carrera actoral, protagonizando nuevas series y proyectos en diferentes países, como Italia y España, consolidando su fama internacional. Demet Özdemir también continuó cosechando éxitos, protagonizando series y trabajando en diferentes proyectos publicitarios. Ambos han demostrado su talento y profesionalismo en cada uno de sus proyectos. Pero ese adiós en el aeropuerto quedó grabado en la memoria de todos. Fue un momento que nos hizo reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la vida. Un momento que nos demostró que a veces, los finales son inevitables, pero que los recuerdos y las emociones vividas siempre permanecerán. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Primero, que la química entre Demet y Can era real, tangible. No era solo actuación. Había algo más, una conexión especial que traspasaba la pantalla y que conmovía a todos. Esa conexión especial se veía en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionaban. Segundo, que el adiós en el aeropuerto fue un momento de despedida, pero también de cierre de un ciclo. Un ciclo que marcó sus vidas y que, de alguna manera, nos marcó a todos nosotros, los que seguimos su historia con tanta pasión. Fue el final de una etapa, de un proyecto que los unió y que les dio fama y reconocimiento. Y tercero, y quizás lo más importante, que el amor, en todas sus formas, es un sentimiento poderoso, capaz de generar alegría, tristeza, nostalgia, y que a veces, aunque las historias lleguen a su fin, los recuerdos y las emociones vividas siempre serán valiosos. El amor puede ser fugaz, pero las emociones que genera permanecen en el tiempo. A día de hoy, han pasado varios años desde ese adiós en el aeropuerto. Demet Özdemir y Can Yaman han seguido sus caminos, han encontrado nuevas parejas, han seguido creciendo profesionalmente. Han madurado y han aprendido de sus experiencias. Pero ese momento, ese adiós emotivo, siempre estará presente en la memoria de sus fans. Un recordatorio de una historia especial, de un amor que tal vez nunca llegó a concretarse del todo, pero que nos regaló momentos inolvidables. Un amor que nos hizo soñar, que nos emocionó y que nos demostró que a veces la magia puede traspasar la pantalla. Es inevitable preguntarnos qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si Demet y Can hubieran estado juntos? ¿Si su amor hubiera traspasado la ficción por completo? ¿Si hubieran decidido construir una vida juntos? Nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que nos regalaron una historia, una serie, unos personajes que quedarán para siempre en nuestros corazones. Y eso, al final, es lo que importa. Nos regalaron una historia de amor que nos hizo creer en el poder de los sueños, en la importancia de la amistad y en la magia de la comedia romántica. Nos regalaron personajes entrañables que nos hicieron reír, llorar y suspirar. Y nos regalaron, sobre todo, momentos inolvidables. La serie Erkencikus fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Su conexión era palpable y su actuación era impecable. Supieron interpretar a sus personajes a la perfección, transmitiendo emociones y conectando con el público de una manera única. Y aunque su relación fuera de la pantalla no se materializó como muchos esperaban, su legado sigue vivo. Su trabajo en Erkencikus es un tesoro que atesoramos los fans, y su recuerdo sigue presente en nuestros corazones. Así que, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con nuestro vídeo de hoy. Hemos revivido un momento emotivo, hemos recordado una historia especial, y hemos reflexionado sobre el amor y las despedidas. Espero que este vídeo les haya gustado, que los haya hecho suspirar un poquito y sobre todo, que les haya traído buenos recuerdos. Espero que hayan disfrutado de este viaje en el tiempo, y que hayan revivido las emociones que sentían al ver la serie. Espero que hayan recordado los momentos más bonitos y emotivos de Erkencikus.
Y espero que se hayan emocionado al recordar el adiós en el aeropuerto. Y ahora, como siempre, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Recordaban ese momento en el aeropuerto? ¿Qué sentimientos les evoca? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? ¿Les hubiera gustado que Demet y Can hubieran estado juntos? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Recuerden que es gratis y que me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más, por ser parte de esta comunidad y por compartir su amor por las series turcas. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y antes de despedirme, quiero enviarles un abrazo enorme y desearles lo mejor. Recuerden siempre que el amor y los buenos recuerdos son los que importan. Y que aunque a veces los finales sean dolorosos, siempre hay nuevas historias por vivir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, vivan cada día como si fuera el primer día de Erkencikus. Hasta la próxima.